¿Cómo está, profesor? Les saluda el estudiante Juan Juan Fernando de la carrera de electricidad de la materia de generación de energía. Entonces, en esta ocasión le voy a presentar lo que vendría siendo mi proyecto P, de acuerdo a las especificaciones que están en el documento. Entonces, primeramente voy a empezar ya directamente haciendo un pequeño análisis de lo que vendría siendo el tema en general, ya que como tal, bueno, en las clases que hemos obtenido ya hemos hablado acerca de estos temas, pero le voy a recalcar un poquito aquí acerca de lo que vendría siendo el tema. Entonces, como tal, el principal tema es de realizar una sincronización de un alternador con alternador uno con alternador 2 mediante simulador y elevación. En este caso se deberá simular lo que es la salida del simulador uno con un transformador trifásico. Ya, entonces los objetivos principales dentro de esto sería investigar el funcionamiento principal de los generadores, realizar simulaciones de los generadores en el programa, aprender cómo se sincroniza un alternador con otro alternador de la misma característica, porque esto también es muy importante considerarlo y lo cual ya hablaré un poco más adelante de qué se detalla este punto. Y por último nos dice que debemos entender cómo se puede alterarse el proceso de sincronización debido a una secuencia de fase inadecuada. Entonces, empezamos básicamente por, bueno, las principales características que había mencionado, ¿no? Entonces nos dicen que, bueno, el sistema de generación en sí básicamente nos ayuda a cubrir un factor de demanda un poco más alto, ya que gracias a lo que vendría siendo los sistemas de generación podemos aumentar eficientemente lo que vendría siendo la generación de energía, como para abastecer a un sector que en sí está recibiendo lo que sería o sea, voltajes variables como tal. Entonces, lo que nos permite estos generadores es básicamente cubrir esas necesidades, ¿no? Ya que como tal es un generador, entonces básicamente nos permite abastecer este tipo de circunstancias donde no exista mucho voltaje o o el voltaje corriente no sea todavía lo suficiente como para abastecer todo un sistema, ¿no? Entonces eso básicamente sería el principio de los generadores de funcionamiento. Y ahora, es importante también considerar que al momento de realizar sincronizaciones de los generadores, se deben tomar dos aspectos, bueno, aspectos muy importantes y que son claves al momento de realizar conexiones en paralelo de estos generadores. Como tal, se debe considerar el voltaje, la frecuencia y el ángulo de fase. Estos tres ítems o puntos son muy importantes a considerar, ya que dependiendo del voltaje, la frecuencia y el ángulo que maneje cada generador, se pueden clasificar. Entonces, en este caso, si supongamos un generador genera alrededor de 25 kVA y el otro uno de 200 kVA, entonces ya tenemos un desbalance como tal de entre voltaje, frecuencia y ángulo de fase, porque no es lo mismo del uno del otro. Entonces, al momento de que realicemos una conexión en paralelo o una sincronización, este va a tener muchos problemas, lo cual no va a funcionar también y podría generar lo que vendría siendo consecuencias y como tal peligro para el cual está haciendo de dicha instalación, ¿no? Entonces, por esa razón se debe tomar muy en consideración el voltaje, la frecuencia y el ángulo de fase para de esa manera o sea, que ambos generadores generen la misma cantidad de corriente y voltaje y de esa manera puedan, o sea, hacer una sincronización para hacer, a través de eso pueden hacer aún más, o sea, pueden abastecer a un sistema completo de manera más eficiente. Y una de las ventajas que tiene esto de los sistemas de generación, bueno, sí, sistemas de sincronización de generadores es que al momento de que exista algún problema con uno de los generadores, el otro puede seguir funcionando sin ningún problema, y de manera que el otro pueda funcionar así, o sea, mientras que el otro está dañado, el otro funciona normalmente sin necesidad de realizar cortes, ¿no? Entonces, mientras el otro está dañado, entonces recibiría su previo cambio o mantenimiento o reparación, en este caso también se podría decir. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tendría esto de la sincronización de generadores, ¿no? Que básicamente nos evitaría ese dolor de cabeza de estar generando cortes de energía a los usuarios. Entonces, eso sería en cuanto a lo que vendría siendo la función. Y ahora, en cuanto a ahora sí vamos a vamos a pasar directamente a lo que es la práctica de la simulación y la evasión. Entonces, aquí nos dice que debemos realizar un video donde expliquemos cómo realizar la actividad y donde se indique el porqué y cada paso de simulación indicado desde realizar un video. Entonces, aquí yo voy a pasar directamente al LiveSim,
que ya lo tenía previamente abierto. Entonces vamos, en este caso, como estamos hablando de generadores, vamos a necesitar obviamente bueno, de generadores trifásicos, nos hablaba, ¿no? Entonces vamos a necesitar básicamente de fuentes trifásicas, motores, en este caso para hacer la simulación de los rotores. Y en este caso también vamos a necesitar lo que vendría siendo una interfaz que nos permita obtener los datos del cual estamos obteniendo de los generadores, ¿no? Entonces, para de esa manera no estar utilizando de todos los multímetros, porque en sí sí tenemos multímetros aquí, pero como son varios cálculos que debemos realizar, entonces es mejor utilizar la interfaz que nos ofrece un aplicativo de Ilevsim. Entonces, primeramente voy a empezar seleccionando lo que vendría siendo las fuentes de alimentación. En este caso, como dije, entonces al momento de seleccionar un generador, tienen que cumplir las mismas características, entonces no puede haber, como quien dice, ese desfase en ángulos, no puede haber o sea, una desigualdad de voltaje o corriente, no puede haber esas diferencias. Entonces tiene que ser tal cual, por lo cual también esto va a ser en esta fila, voy a colocar lo que vendría siendo para mi generador número uno, y para esta fila voy a colocar para lo que es mi generador número dos. Entonces, para de esa manera existe esa equivalencia, ¿no? Esa equivalencia entre generación de voltaje, frecuencia y ángulos de fase. Entonces, para que exista esa equivalencia. Entonces, ahora que ya tengo lo que seleccionado, lo que vendría siendo nuestras fuentes de alimentación, vamos a verificar ahora los motores. En este caso, vamos a usar unos motores que aquí mismo nos ofrece. Debe estar por aquí en los motores. Vamos a revisar por acá. Y aquí tenemos. Bueno, para este caso vamos a utilizar lo que vendría siendo el motor de inducción jaula de ardilla de 4 polos, que es lo que nos serviría sin ningún problema. Este es los motores y acá también vamos a colocar otro. Y ahora, como había dicho, también necesitamos lo que es la interfaz, el cual nos permita registrar los datos que nos ofrecen cada uno de estos generadores. Entonces, para eso vamos a hacer uso de esta pequeña interfaz, XAM, es la interfaz de adquisición de datos. Entonces, con esto ya podemos obtener todos los datos que deseamos. Pero esto creo que es muy pequeño, entonces vamos con otro. Este es más, sí, este es más completo. Entonces, con esto que vamos a realizar lo que es la adquisición de datos. Ahora, una vez tenemos esto, vamos a pasar a lo que es un módulo de sincronización para de esa manera sincronizar tanto el generador uno como el generador 2. Y por último, necesitamos lo que vendría siendo una fuente de alimentación, un transformador, ¿dónde estamos? Sí, necesitamos la ayuda de un transformador trifásico también, porque vamos en este caso a hacer una sincronización con una fuente trifásica. Entonces, ahora que ya tenemos todos nuestros elementos aquí, vamos a realizar las conexiones. Las conexiones se van a realizar todas de manera que se pueda distinguir entre cada conexión, porque si lo realizamos todos de un solo color, nos vamos a hacer bolas entre tantos cables, entonces es mejor realizarlo de manera correcta y ordenada. Entonces vamos a realizar la primera conexión, que vendría siendo conectar nuestra fuente a los motores. Entonces, para este caso vamos a hacer un color rojo para conectar la primera bobina. Luego vamos a usar un color medio gris, que es el segundo. Listo, aquí lo tenemos en el segundo. Y ahora con el tercero vamos, que es un color azul. Ya. Ahora, para realizar la sincronización bueno, la sincronización en lo que vendría siendo la fuente trifásica, necesitamos que esto sea un circuito estrella, claro, un circuito estrella. Entonces, para realizar esa conexión, simplemente realizamos un corto entre cada una de las bobinas que tenemos al terminal. Y para esto simplemente conectamos de aquí a acá, de aquí a acá. Y así lo tenemos distintamente. Y ahora, para seguir a la siguiente, como había dicho, ¿no? Las conexiones van a ser las mismas, porque como tiene que cumplir las mismas características, tanto en el generador uno como en el generador 2, entonces debo realizar las mismas conexiones. Entonces vamos por paso, para de esa manera no perdernos, como habíamos dicho. Entonces vamos aquí, de rojo. A ver, sí, sí, sí. Creo que estamos mal aquí, a ver. Vamos a acercarlo un poco más.
Sí, estamos bien. Entonces sigamos nomás realizando la conexión. Pues como habíamos dicho, lo vamos a hacer en acá también, la misma conexión. Entonces en este caso la grande para que pueda ver las conexiones que se realizan previamente, ¿no? Y vamos ahí. Comentamos aquí, acá. En este caso vamos a usar el color rojo, no tanto para estas conexiones. Vamos con color gris. En fase número 2. Y por último, la fase 3. De la misma manera, realizamos aquí también lo que vendría siendo las conexiones de aquí para que se convierta en un circuito estrella. Y de esa manera tendremos en nuestros dos generadores las primeras condiciones de conexión en estrella. Y ahora, algo importante también antes de seguir haciendo las conexiones es que en estos dos, bueno, en estos motores tenemos que realizar lo que vendría siendo la conexión, porque aquí, como dice aquí, es un motor de ya de 4 polos, y aquí tenemos lo que es el alternador sincrónico. Entonces, lo que debemos hacer primero aquí es bajar el panel frontal, y aquí también vamos a bajar el panel frontal. Y de aquí vamos a jalar lo que es se puede decir la correa, para que de esa manera exista esta conexión entre ambos motores. De la misma manera, aquí también en el segundo generador, realizamos el mismo procedimiento. Bueno, le bajamos todo. Listo, ahí ya tenemos básicamente las correas sujetas entre cada motor. Entonces, vamos a ver, ahora sí vamos a volver a subir el panel. Y acá también le subimos el panel frontal. Listo, una vez realizamos ya esta conexión, vamos a realizar lo que vendría siendo la segunda conexión, que también influye bastante en bueno, al momento de generar, bueno, al momento de estar diseñando este circuito de generación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá, a ver, aquí vamos a cambiar el color. Entonces, vamos por un color celeste. Exacto. Entonces, aquí también realizamos lo que es una conexión en serie, se podría decir aquí. Hacemos esta conexión. Conectamos esto uno tras otro. Listo. Y de la misma manera lo realizamos aquí abajo. Listo, ya la tenemos. Entonces vamos a seguir con lo siguiente. Y entonces aquí vamos a realizar la conexión con color rojo. A ver, color rojito. Ahí sí. Colocamos directamente de aquí porque no es de aquí, es, bueno, no sé si la alcanza a ver la descripción, dice una entrada de la excitatriz. Entonces, para la entrada de la excitatriz necesitamos un voltaje y ese voltaje lo obtenemos aquí en la siguiente forma. Aquí tenemos un voltaje el cual nos sirve para suministrar en esta sección. Entonces aquí ya le hacemos la primera conexión y le realizamos con color amarillo también acá. Aunque un gris sería mejor. Luego utilizamos el amarillo. Entonces realizamos la conexión de fase a fase, neutro, neutro. Como digo, aquí también las conexiones son muy importantes realizarlas, ya que un pequeño error puede generar muchos problemas. No solo aquí en el programa, sino también en la vida real. Y ahora, de la misma forma, aquí también realizamos las conexiones para alimentar la excitatriz. Hacemos la conexión número uno. Hacemos la conexión número 2. Vamos ahí. Listo, de esa manera ya quedaría organizado ya toda esta sección de aquí.
Ahora vamos a pasar de lo que vendría siendo la conexión a lo que es nuestro módulo de sincronización, banco trifásico y a nuestra interfaz de adquisición de datos. Entonces, esos también lo vamos a hacer previamente con distintos colores para que de esa manera no nos perdamos. Y ahora ya, con estos aspectos. A ver, entonces seguimos a ver. Seguimos realizando las conexiones, entonces, de manera acá. A ver si está grabando. Dame un segundito, que nos está grabando. Sí, estaremos grabando. Entonces, como la vio, donde nos habíamos quedado, seguimos realizando lo que vendría siendo las conexiones. En este caso, vamos a realizar en el banco trifásico de transformadores. Entonces, para esta manera, también vamos a usar un color más llamativo, que sería el verde. Y realizamos en esta conexión, este tipo de conexión. De esa manera no se nos acumule también demasiado. Ya, de aquí a acá y de aquí a acá. Con esto ya tenemos la conexión realizada ya. De la misma manera la realizamos en la parte superior. Aquí lo vamos a realizar con un color más... Ya, con este color lo vamos a realizar. Entonces colocamos aquí, damos la vueltita y acá también realizamos una conexión. Listo, entonces con esto ya tendríamos realizado esta conexión ya. Vamos a la siguiente conexión, que es realizar lo siguiente. A ver. No, esta conexión está mal, estamos mal aquí esta conexión. Esta conexión no debe ser aquí, tiene que estar acá. Ya que acabamos de conectar otro. Sí, entonces también movemos aquí. Y esto también lo movemos acá. Sí, ahí ya quedaría lo que es la conexión correctamente como debería ser. Entonces, una vez ya realizamos esta conexión, vamos a realizar lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar? En esta sección de aquí disponemos, bueno, más acá está esta sección. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Terminal tierra, sí. Esa es la terminal que necesitamos, ya que aquí disponemos de una terminal la tierra para generar el neutro. Entonces, vamos a cambiarle de color. A un verde claro, vamos. Entonces, cogemos de aquí, esta sección de acá. Y de la misma manera, disponemos de acá, desde esta sección de aquí hasta acá. Listo, con eso ya tendríamos sección, pero para que no nos genere un problema con los otros cables, vamos a hacerle un círculo, vamos a ensancharle un poquito. Ahí. Pues quedaría ese ahí y el otro quedaría de la siguiente forma. Entonces ensanchamos más. Listo. Casi, casi por acá, por acá. Ahí está. Ahí ya no nos interrumpe ya para ver los otros cables. Entonces ahí tendríamos esa conexión de la tierra. Ahora vamos a la siguiente conexión, que es realizar esta parte de aquí. Vamos a ver otra. Aquí también se realiza otra conexión. Y entonces vamos a empezar con el módulo de sincronización. Entonces, aquí como disponemos de lo que vendría siendo estas pinas, que son las terminales de 240, vamos a realizar la conexión, en este caso, con el banco trifásico. Entonces vamos a realizar aquí, vamos a usar otro color, que en este caso vamos a usar un azul. Ya, entonces vamos aquí, la primera conexión acá, nuestro punto 6, ya uno, luego un color gris, y viene siendo para la conexión número 2, y ya directamente el 8. Y por último, un color rojo. Iría hasta el punto número 13.
Y de esa manera tenemos más organizadito también nuestras conexiones para no perdernos. Ahora sí, la conexión que vamos a realizar es la siguiente, es ya para obtener lo que vendría siendo los datos en nuestra interfaz de adquisición de datos y de control. Entonces la conexión que se va a realizar es la siguiente. Para de esa manera también vamos a cambiar el color. ¿Dónde estamos? Entonces, un color rojo vamos a utilizar entonces para la sección 1. Entonces, aquí como ya aquí manejamos lo que vendría siendo nuestros voltajes, o sea, la adquisición de los voltajes que vamos a obtener. Entonces, realizamos la conexión de aquí a acá. Una disculpa, vamos a ver acá otra vez. Exacto. Listo, entonces aquí ya tenemos la primera conexión, que vendría siendo de, de nuestra fase. Ahora vamos con un neutro, que en este caso un gris sería mejor. Pero entonces, de la misma manera, tenemos de acá, una disculpa. Vamos a ver desde aquí, vamos a ver mejor. Exacto. Listo, ya tendremos esa conexión. Esto vamos a reubicarle. Ya. De esa manera ya tendríamos lo que es la adquisición ya del primer generador de lo que vendría siendo nuestros datos. Ahora pues, vamos a realizar esta conexión que también es importante. Para esta conexión, entonces vamos a realizar, porque ese ya va directamente del segundo generador, en donde vendría siendo nuestro alternador, para vincularlo con nuestro módulo de sincronización, y esa manera ya sincronizar entre el motor uno, perdón, entre el generador uno y generador 2. Entonces lo que se realiza es la siguiente conexión, que es la siguiente. Entonces vamos a usar un color más, sí, aquí vamos a usar el amarillo, porque como es más llamativo, entonces eso es ya para recalcar esa importancia que tiene. Entonces realizamos aquí la conexión hacia acá. Ahí no se cambió de color. ¿Qué pasó? Ahí sí. Entonces ahí realizamos la conexión. Vamos del 1 al 6. Aquí extendemos bien. Realizamos la conexión del 2 al 5. Y ahí estamos bien. Y por último del 3 al 4. Listo. Con esos colores ya tenemos más, o sea, como más detallado lo importante, ¿no? Listo, entonces ya quedaría nuestro circuito y como podemos ver ya está tomando forma nuestro, o sea, la sincronización para que de esa manera funcione para que de esa manera funcione nuestro generador. Entonces ya estamos viendo cómo, o sea, cómo está organizado todos los cables, las conexiones, los circuitos de estrella. Y vamos, entonces vamos a seguir la siguiente conexión que también, que la siguiente vamos a cambiar otro colorcito también. Entonces nuestro color será, vamos a ver, sería... Vamos a colocar un verde. Un verde sería mejor aquí para distinguir, porque aquí ya tenemos estos colores ya. Entonces la conexión que vamos a realizar es la siguiente. Cogemos desde este punto de aquí. Bueno, esto es para la adquisición de datos también, ¿no? De esta sección también necesitamos adquirir lo que son los datos del voltaje que vamos a recibir en la sincronización. Entonces cogemos de aquí, en este caso para el voltaje E4, para la tensión. Entonces vamos acá, cogemos y estiramos esta sección. Quedaría uno y de acá también realizamos esta conexión. Listo, y de esa manera ya tendríamos los datos que nos puede reflejar en esta pequeña sección del módulo de sincronización, ¿no? Ya, ahora también vamos a realizar otra conexión, pero esta conexión también a otro color vamos a hacer, todo va a ser diferentes colores, ¿no? Para que de esa manera tampoco nos perdamos. Entonces de aquí vamos a hacer la conexión de la siguiente manera. Vamos aquí del módulo de sincronización. Venimos hasta la parte de acá de donde es el motor de alternador sincrónico y conectamos ahí. Estiramos un poquito para que no se pierda. Y de aquí también de la parte de la bobina vamos a realizar una conexión. A ver, vamos a ver si es que me permite. A ver, ahí estamos. Ahí, una disculpa, una disculpa. Se salió. Ahí sí. Vamos entonces desde esta sección de aquí hasta ahí. Vamos ahí otra vez. A ver si se quedó. Sí, ahí se quedó ya. Entonces vamos a estirar un poquito para que no se pierda también. Entonces vamos a seguir con esta conexión. Vamos a ver la siguiente conexión.
de la misma manera de nuestro alimentador sincrónico del siguiente para también obtener los datos de esta, ¿no? Entonces, de la misma manera, con los mismos colores, entonces vamos a la siguiente. Entonces, vamos a ver, este es del uno. Vamos a ver a cuál le mandamos en esta sección. Vamos acá. Este quedaría aquí. Vamos a estirarlo un poquito más. Exacto, para que quede ahí. Ya. Y de la misma manera de nuestro número 2, cogemos de aquí y lo mandamos de acá. Ay, 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 ay. Listo. Ahí quedaría. Y de esa manera ya obtendríamos los datos del voltaje de nuestro alternador sincrónico número uno. Y de ahí ya vamos, ya va tomando, como decía, ya va tomando forma todas nuestras conexiones, nuestros circuitos de manera ordenada. Entonces ya para ya ir a simularle todo y a ver cómo nos queda. Ya vamos a acabar, nos faltan unas cuantas conexiones más y seguimos. Vamos a ver otro colorcito de cable para seguir haciendo las conexiones. Vamos a ver un colorcito más llamativo. Vamos a usar el color este de aquí. Esta vamos a utilizar entonces para la última conexión que debemos realizar. Entonces, para que exista una vinculación entre nuestro generador 1 y nuestro generador 2, entonces debemos debemos vincularlo a lo que es a nuestro banco trifásico de transformadores de la siguiente manera. Entonces, dejamos de aquí, vamos acá, de esta manera, y de esta sección de acá, vamos acá. Entonces, ahí estarían todas nuestras conexiones. Entonces, las conexiones que nos faltaría serían, sí, nos falta alimentar lo que es la interfaz de adquisición de datos. Entonces, para alimentar nuestra interfaz, simplemente cogemos de aquí de la fuente de alimentación que nos ofrece una salida de 24 voltios. Entonces, cogemos y le estiramos y listo. Ya quedaría alimentada esa sección ya. Y lo movemos para acá para que no se mueva. Entonces ya, y a ver otras conexiones, sería un multímetro también para que de esa manera podamos observar cómo sale la adquisición de los datos. Vamos a ver, vamos con este rojito. Entonces colocamos aquí, vamos acá, en la conexión y colocamos vamos a otra conexión. Pero para que a ver, le hacemos de otro color para que y podamos distinguir esa también. Vamos con un color, o sea, mejor no, hagamos rojo y azul para poder distinguir la fase neutra. Entonces vamos con un rojo, acá tenemos un rojo. Entonces vamos ahí con el rojito, el rojito, el rojito. Listo. Entonces ahí está nuestra nueva conexión. Pasamos a un negro y listo. Sí, y de esa manera ya quedaría ya. Esas serían todas las conexiones ya realizadas y casi quedaría nuestro circuito. Ahora vamos a simularlo para ver qué datos nos refleja en la interfaz de adquisición de datos. Vamos a ver. Entonces, primeramente encendemos el circuito, tanto de aquí, lo encendemos. Listo. Como podemos ver, no sé si se puede apreciar. Bueno, le voy a bajar lo que son. Vamos a bajar los paneles. Reponer frontal, aceptar. Y también vamos a bajarle. Listo. Bueno, eso también tengo que considerar, ¿no? Siempre apagar nuestras fuentes de alimentación cuando estamos realizando nuestros procesos. Pero para cortarnos tiempo, vamos a hacerlo de esta manera. Poner frontal, listo. Y aquí tenemos esto. Entonces, tenemos nuestra escala de voltaje. Y ahora, ¿por qué nos marca este voltaje? Porque en el momento de nuestra fuente de alimentación lo tenemos en cero. Entonces vamos a colocarle un voltaje. Vamos a un voltaje. Y también debemos aquí, ¿dónde está? En esta sección también debemos aumentarlo. Exacto. Acá abajo también de la misma manera. Llevamos todo ahí. Exacto. Subimos el voltaje. Igualmente, aquí también subimos el panel frontal y subimos esa máxima.
Listo. Entonces, bueno, ahorita no nos está reflejando un valor de netamente en el multímetro, ¿no? Ya lo vamos a revisar en qué sección estamos mal. Entonces vamos a ver al momento, vamos a ver en lo que es en nuestros aparatos de medición. Listo, vamos a ver. Mm, Vamos a ver, entonces aquí estamos un poquito mal. Vamos a revisar qué conexión estamos realizando mal. Entonces, vamos a revisar ahí. Listo, entonces ya le hicimos unas pequeñas modificaciones a nuestro circuito para que, bueno, lo organizamos un poquito más los cables. Básicamente son las mismas conexiones, simplemente en aquí le cambiamos algunos colores nomás para que de esa manera no, o sea, no se pierda, porque el otro está un poquito más desordenado. Pero son las mismas conexiones que realizamos anteriormente. En este caso ya le colocamos lo que es un multímetro y la falla anterior que tuvimos en el anterior, bueno, es del mismo circuito, pero como la falla que tuvimos es que no la activamos esta parte de aquí, que es el interruptor de la excitación. Entonces es importante también considerar eso. Y aquí también teníamos que activar este interruptor de excitación. Entonces, como podemos ver, aquí en el multímetro ya nos refleja un valor de 217,14 voltios. Entonces, vamos a verificarlo esto aquí en nuestra interfaz. Aquí vamos a aplicar requisito y ya nos marca nuestros voltajes. Entonces, nos indica que que en la salida número uno, que el voltaje uno es igual a 217,4. Entonces está variando también un poquito, pero se mantiene en un valor estable de 217. Luego pasamos a nuestra salida número 2, que sería el voltaje E2. Entonces en aquí ya disponemos de un voltaje un tanto mayor, que es de 230,7 voltios. Entonces ese es el voltaje que disponemos al momento de vincular lo que son nuestros generadores. Y en la E3 tenemos lo que es un voltaje, ya hablamos de un voltaje o sea, voltaje neutro se podría decir, porque aquí solo tenemos 0,2, entonces ese es el valor que nos marca nuestro 43. Y por último pasamos a nuestro E4, que tenemos 230,5. Aquí también ya vamos, o sea, básicamente ya hablamos de un voltaje estable entre la E2 y el E4. Ya hablamos de un voltaje estable. Entonces luego de ver esto, vamos a ver lo que vendría siendo nuestro osciloscopio, cómo van las modulaciones. Entonces, porque también aquí hablamos acerca hablamos principalmente de lo que vendría siendo los desfases, ¿no? Porque es importante también que aquí no exista mucho lo que es el desfase, ya que como habíamos hablado acerca de la introducción, un desfase al momento, bueno, que exista un desfase en lo que vendría siendo la generación, bueno, en nuestros generadores, si existe un desfase, entonces es un problema, el cual no podemos permitirlo, ya que como son generadores, sí puede generar grandes problemas. Entonces, en los generadores, por lo general, tienen que tener las ciertas características que, o sea, sean, bueno, equivalentes, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, tienen que ser equivalentes a esas cargas. Entonces, para lo siguiente, vamos al canal uno. Entonces, vamos, nuestro voltaje uno, tenemos 200 bits, vamos a ver, aquí lo simulamos, listo. En nuestro canal 2 que se encuentra el voltaje de 2, ya lo tenemos ya previamente, ya lo vimos configurado. Entonces, en nuestro voltaje E2 tenemos una escala de 200 bits a intervenir encendido en corriente alterna, ¿no? De igual manera, en nuestro canal 3 tenemos lo que es 200 bits, está en corriente alterna, y en nuestro canal 4. Y aquí podemos ver lo que son bueno, no son como tal las frecuencias que nos emiten, ¿no? Esas son las ondas como tal. Y como podemos ver, sí se encuentran un tanto desfasados, tanto de uno del otro, pero podemos ver que tienen una secuencia general, a lo que podríamos asumir que sí está bien el circuito. Y aquí vamos a ver, luego de ver esto, por último, vamos a ver lo que vendría siendo nuestro sincronoscopio, lo cual nos permite ver el estado de nuestros motores. Y aquí, de igual manera, aquí también vamos a modificar esto, vamos a ver si nos permite modificar. Mm, En esta sección no nos permite modificar mucho, la verdad. Ahí está. Entonces, como podemos ver, está en un rango, como quien dice, un tanto de espacio. Por eso nos marca en esta pequeña perillita que está ya direccionándose hacia la izquierda, lo que nos indica que los rotores están
no están yendo tan rápido, pero en nuestros voltajes, como habíamos mencionado, tenemos 230, tenemos un voltaje neutro como tal, es de 0.211, ay, perdón, 0.211, también tenemos de nuestra tensión 3, 230, que se asemeja con el voltaje número uno, y tenemos lo que vendría siendo la frecuencia aquí en Hertz. Como podemos ver, aquí sí tenemos 50 en nuestro primero y, como no sé si se lo puede apreciar, en s 4 y s 5 tenemos 59,73, 59,73, ya estaríamos hablando de 60 Hz entre cada uno de los generadores. Y como habíamos dicho, entonces, si en este caso ya se cumple esa norma, estamos hablando de que la conexión está muy bien realizada, porque tiene que, en este caso, tanto en el generador uno como en el generador 2 tiene que estar voltajes equivalentes, tanto voltaje como corriente de desfase. Perdón, tiene que estar lo que es equivalente, lo que es de voltaje, en la frecuencia y el desfase como tal. Entonces, como podemos ver en el S1 y en el S3, que vendría siendo de nuestro generador número 2, tenemos 233 y 230,5, que estamos hablando de un voltaje equivalente, que es similar entre cada uno y el otro. Entonces, estamos bien en ese ámbito. Y en nuestra frecuencia, igualmente, tenemos lo que vendría siendo una frecuencia equitativa. Eso quería decir, equitativa, entonces tenemos 60 Hz. En este caso ya la aproximamos directamente a los 60 Hz, que es normalmente la frecuencia que manejamos aquí en nuestro país. Y aquí tenemos nuestra tensión del generador. Como tal les habíamos dicho que es un voltaje de un punto muerto, podríamos hablar, que es de 0.211, que es un voltaje que es bueno, que nos capta del banco de transformadores, ¿no? Porque como es en este caso un generador, la sincronización, justo en ese punto intermedio tenemos ese voltaje. Pero, como habíamos dicho, sí tenemos voltajes equitativos y frecuencias equitativas. Entonces, hasta ahí que terminaría mi presentación. Espero que se haya podido entender de la mejor manera. Muchísimas gracias. Hasta luego.